Hoy las armas están al servicio del pueblo. Las armas están al servicio del pueblo. Hoy Colombia está a punto de una guerra civil. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado. En agosto cumplimos 2 años de una horrible pesadilla que se llama Gustavo Petro. El país ha perdido en competitividad, la inversión extranjera se fue, están sacando el dinero como pasó con Boric en Chile. La misma receta. La otra noticia del día es el decrecimiento de la economía colombiana. Según los expertos, esto podría tener consecuencias en la generación de empleo. Santos puso a Petro en la presidencia. Petro no hubiera llegado ni con toda la capacidad extorsiva, ni con el apoyo de grupos ilegales, ni de narcotraficantes, ni de todo lo demás, porque ahora es una mezcla de todo, si no hubiera tenido las alianzas políticas de alto nivel que le dio Santos. Y miren esto, no cesan los ataques y la escalada violenta de las disidencias en el Cauca. Las disidencias de Arias Iván Mordisco atacaron el puesto de policía. Mientras tanto, al menos 4 personas resultaron heridas y varias viviendas afectadas tras la detonación de un carro bomba en pleno casco urbano del municipio. Ya no es solo las FARC, que dejaron un bracito como disidencias. Yo digo, las FARC nunca se dividieron. Se pensionan los más viejos, les regalan curules gratis en el Congreso, que no se las regalan a las víctimas ni a las de la fuerza pública, para que vayan y vociferen toda su psicopatía y su enfermedad mental, porque ellos son los hombres de la paz y nosotros somos los señores de la guerra, porque así nos definen. Y en el campo, lleno de coca, una cantidad de grupos que están generando terror. Hoy Colombia está a punto de una guerra civil. Que no se atrevan, porque se encontrarán con un gigante. Este apenas es la antesala, el preludio. El único camino pacífico para salir de esta tragedia social. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente. Pero con el pueblo en las calles, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenidos al Border Wars Podcast. Somos el número 1 podcast de todas las Américas, el único podcast bilingüe, español-inglés, que te lleva más allá de la frontera de Estados Unidos. Digo que somos el mejor podcast del mundo, no por mí obviamente, pero por nuestros invitados. Y hoy tenemos una grande amiga, una grande aliada, una futura presidenta de Colombia, que es la única invitada que hemos tenido 2 veces en el podcast. Todos los invitados la tenemos una vez. Algún día vamos a repetir algunos, pero senadora María Fernanda Cabal, es un gusto tenerte aquí en Washington. ¿Cómo estás? Gracias, Joseph. Además es un privilegio volver a estar aquí, ver cómo este programa ha crecido y cómo esa capacidad de comprensión de los conflictos, de los límites, de las fronteras internacionales, puedes traérselos aquí a los Estados Unidos. Bueno, sí, aquí, bueno, como tú ya sabes, senadora, aquí el americano en común no tiene mucho conocimiento de América Latina. A nivel personal, sí, porque viajan a las playas, a nivel comen la comida, miran telenovelas, pero no conocen la geopolítica de América Latina o menos la situación política de la región. Pero el crisis que estamos teniendo en nuestra frontera sur, que es una crisis sin precedentes para nuestro país, está abriendo los ojos a muchos americanos. No me refiero a los americanos aquí en Washington, me refiero a los americanos en Carolina del Norte, obviamente en Texas, en Oklahoma. En Florida. En Florida, que normalmente no pondrían tanto atención porque la prensa nunca pone atención a América Latina, Estados Unidos, siempre mira Medio Oriente, Asia, Europa. Y ahora están preguntando qué está pasando en América Latina. Me gustaría empezar por ahí, senadora, porque más allá de tu país, de Colombia, tú viajas por toda la región, conoces la coyuntura de América Latina. ¿Cómo lo ves ahorita en este momento? Bueno, es impresionante cómo se ha movido la política en América Latina. Pero, Joseph, para poderla entender hay que conocer la historia. ¿Ya? Cuando uno no conoce the facts, los hechos de la historia que determinan ciertos cambios, pues
sencillamente te quedas con la narrativa del que la quiere vender al precio que la quiera vender y quién la quiera vender y quién la quiere comprar. Y la izquierda es la reina de la propaganda. La izquierda, llámese comunista, nazi o fascista, todos tres son socialismo, doctrinas colectivistas. Y América Latina ha sido víctima de una intervención extranjera desde los años 20, que ustedes también lo sufrieron, que después vino un gran proceso aquí donde quienes se dieron cuenta intentaron reaccionar, algunos tachados de forma extrema como McCarthy, pero aquí había una intervención desde Moscú, en América Latina también. Y se ha estudiado muy poco y no hemos hecho el ejercicio comparado de cómo la Internacional Comunista, cuando decide Lenin internacionalizar la revolución, nos llegó a Centroamérica y a Suramérica. Y todo eso tuvo un proceso evolutivo que terminó en las guerrillas de los años 60. Venían desde antes, pero fue la etapa fundacional. ¿Cómo eso se ha movido en unos países? Por ejemplo, Argentina tuvo una dictadura para poder enfrentar la barbarie de los montoneros, también una dictadura que muchos la critican porque les endilgan desaparecidos, todo lo que pasó después, pero al final no puede ser que es que unos sean víctimas y otros victimarios. ¿Quién propició que hubiera una dictadura? ¿Cuáles fueron sus efectos después? Los terroristas. Sí. Claro, los terroristas que ponían bombas, mataban jueces, mataban niños y después vino la aplanadora de la dictadura que siempre va a terminar cometiendo crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos. Todo está metido allí. Pero el victimario original siempre goza de una jerarquía moral superior, entre comillas, porque se vuelve víctima. Esa es la estrategia perfecta de inversión revolucionaria. Entonces llegas al hoy de América Latina y terminamos cuando se cae el muro de Berlín, que goza Europa del Este hoy de prosperidad, salvo la guerra de Ucrania, que se les vino encima con la migración y los desafíos de tener tranquilidad, pues resulta que nosotros heredamos, gracias a Lula da Silva y a Fidel Castro, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo empezó a dañar las estructuras y las bases de América Latina, empezamos a perder capacidad de conexión con el público y los populistas llegaron al poder. Casi 14 mandatarios, dice Alejandro Peña, exclusa hubo, y hubo una reacción de volver a retomar el poder, pero de una derecha cobarde que fue incapaz de enfrentar esa realidad. Volvió la ola roja, no igual, ya sabemos quiénes son, pero el hecho es que Venezuela se convirtió en un estado fallido, en una nación diluida que tiene socios muy peligrosos y tú lo sabes mejor que yo. Sí. Irán, China y Rusia, y está en nuestra frontera. Ahí estamos inmersos en una violencia promovida desde afuera en Chile, en Perú, en Colombia. Mira, eso es interesante, esa línea de tiempo que presentas, porque claramente esto no empezó ayer, esto tiene una larga trayectoria y se ha ido evolucionando y yo diría también adaptándose a la tecnología, adaptándose a las nuevas modalidades. Pero me interesa lo que dijiste de las 90s, ¿no? Fidel Castro y Lula da Silva, cuando ellos se juntaron para construir esto que es ahora conocido como Foro Sao Paulo. Porque eso también, para mí, muestra un punto de inflexión para el Occidente y para la civilización occidental cuando cayó el muro de Berlín y toda la civilización occidental, Estados Unidos, Europa, los anticomunistas, todos pensaron que de cierta forma esto pelea ya se acabó. No, ganamos ese momento de triunfo y que tal vez duró 10 años, hasta 11 de septiembre por lo menos, había esta sensación de que lo que dijo Francis Fukuyama, el fin de la historia, la democracia liberal va a superar en el siglo XXI. Y no pasó. Vamos a hablar eso de ese encuentro de Fidel Castro y Lula da Silva, porque me gustaría entender si eso fue algo de un efecto del caída del muro de Berlín o si esto siempre fue las alianzas que estaban formando y iba a pasar tarde o temprano. Pero voy a agregar un punto adicional, que es, en mi opinión, 91, que fue la guerra del Golfo aquí en Estados Unidos. Es la primera vez realmente que Estados Unidos ha tenido una guerra después de Vietnam. Por mucho tiempo de Vietnam nadie, americano común, no quería saber nada de guerra, y después pasó lo del guerra del Golfo, que era muy corta, era prácticamente repelar las fuerzas iraquíes de Kuwait y repelar a Saddam Hussein. Pero ese momento para mí puso en alerta al mundo, especialmente a los países autocráticos,
que era que Estados Unidos tiene mucho músculo militar, demasiado, porque el mismo ejército de Irak que tomó 10 años luchar con Irán a empate, nosotros lo derrocamos en cuestión de semanas. Entonces los iraníes vieron eso, dijeron, wow. Por la tecnología. No solo por la logística, porque Sí. hay un dicho en las Fuerzas Armadas que los expertos hablan de estrategia, pero los profesionales hablan de logística, porque tú puedes tener la mejor estrategia del mundo y cuando empiezan las balas, Claro. es la logística te va a salvar si tienes suficiente comida, medicina. Y bueno, eso puso en alerta a Rusia, a Irán, a China, a Venezuela, a quien sea, que si tú vas a enfrentar a Estados Unidos de una forma directa y convencional militar, vas a perder. Pero se adaptaron. Se adaptaron a nuevas formas de lucha, se adaptaron a nuevas formas de guerra. Entonces, eso para mí conecta con lo que acabas de explicar del Foro Sao Paulo. Cuéntanos un poco de cómo funciona el Foro Sao Paulo. Y es un método de guerra, es una estrategia de guerra contra los que no son comunistas en América Latina. Es una estrategia de guerra, pero también la aplican en el mundo libre, no en las dictaduras de distinta índole. Ellos actúan bajo las vulnerabilidades que te da un Estado de Derecho que a la vez, como ese Estado de Derecho, te da garantías. Ellos abusan y convierten los deseos en derechos. Lo que dice Javier Milei, las necesidades en derechos. Y se te vuelve como la mente humana, ilimitado. Pero volvamos a Lula da Silva. Lula triunfa con mucha popularidad en un país como Brasil, que ya se había encaminado positivamente a toda la transformación agrícola, pecuaria, se vuelve el país agroexportador que es hoy. Es el único país con balanza deficitaria frente a China, le vende más a China que lo que le compra, pero eso no obsta. Ya entendimos que no es suficiente dar bienestar económico, porque la mente humana tiene una insatisfacción permanente. Si tú no entiendes que tienes que vivir en paz y tranquilidad con el vecino y que el ego no puede gobernar el mundo porque vienen todos los desastres del ego, pues terminamos como terminamos en los países no solo de América Latina, sino del mundo libre hoy. Totalmente contaminados de woke, de imbecilidad colectiva, viendo cómo destruyen sus propias sociedades. Lula hace un pacto con Fidel Castro, que es el cerebro. Fidel Castro es un personaje izquierdópata, como todos ellos, con rasgos de personalidad narcisista. Él se creía Dios. Y tomó un pueblo que era próspero, sí, con un dictador como Batista, seguramente había derechos civiles conculcados, pero era inmensamente próspero. Y vendió una historia que se la compraron. Destruye Cuba, pero se encarga de expandir toda la revolución en América Latina. Revolución o revolución, porque terminan siendo ladrones y sanguinarios. Cuba entrena a las FARC en su isla. En Cuba se los llevaba. Cuba entrena al M-19, que después quema a los magistrados vivos del Palacio de Justicia. Cuba se vuelve como el tumor cancerígeno, una isla del diablo. No solo somete a los propios, sino que exporta toda la criminalidad heredada, aprendida de la KGB y superada por el G2 cubano. Yo sí creo que el punto de inflexión fue el muro de Berlín, Joseph, porque eso puso en jaque a todos estos dictadores psicópatas colectivistas y necesitaban urgente una figura. Y la figura era Hugo Chávez. Venía de ser militar, era de estrato popular, no era bien parecido, pero tenían la fórmula para volverlo caudillo y robarse la imagen de Simón Bolívar para emular a Bolívar. Volvemos al tema de la mente. ¿Hasta dónde nos pueden engañar? Destrozaron América Latina y hoy vivimos las consecuencias. Sí, bueno, ahora entramos un poco a cómo esto empieza a impactar Colombia. Porque evidentemente si regresamos a ese periodo de tiempo, el cambio de siglo de 2021, año 2000, 2001, yo diría si podías, en ese momento, si hubieras apostado, digamos una persona común, un empresario, ¿cuál país puede tener más éxito, Colombia o Venezuela? Yo pienso que muchos tal vez hubieran apostado Venezuela porque creían en esa mentira que Hugo Chávez estaba vendiendo y recién inauguró como presidente. En cambio, Colombia estaba en plena guerrilla. Estaba con las FARC tomando ciudades. Colombia estaba fundida. Exacto. Era un estado fallido. La gente buscando cómo salir del país. La guerra paramilitar es guerrilla con muertes todos los días. O sea, inviable el país. Por Exacto. supuesto. Entonces, eso fue
el principios del siglo y 10 años después era evidente que la historia no iba a ir así. Colombia no solamente aplastó la guerrilla, pero creció económicamente. La clase media estaba una bonanza. Todos estaban hablando de Colombia como el próximo tigre de América Latina. Y Venezuela ya estaba entrando, en ese momento ya estaba entrando en crisis económica, en migración, en hambruna. Claro, eso se aceleró en 2014, pero ya estaba los inicios ahí. Entonces, si regresamos en ese momento, ¿no? ¿Dónde fue mal? Porque Colombia estaba en camino bien, Venezuela ya estaba decayendo y ahora Venezuela sigue mal, pero Colombia parece que está empeorando en este momento. Porque el presidente Uribe, que cambia la constitución para reelegirse, pero tenía el 80% de popularidad. Nunca ha salido un presidente con tanta popularidad de un mandato. Después de dos mandatos, ¿no? Después de su segundo mandato salió con el 80%. Creo que Reagan gozó de una popularidad extraordinaria. No sé cómo fue la Thatcher, pero el hecho es que la etapa de más sensación de bienestar y de alegría real de Colombia fue la operación Jaque. Sí. Está, cuando tú haces los análisis de sentimiento frente al presidente Uribe, la operación Jaque supera todo en la historia de los últimos, pues de los años que han sido evaluados, 20 años evaluados como presidencia. Y fue esa sensación de que sí podemos derrotar el mal. Es como... Explícanos Operación Jaque para que tal vez algunos no lo conocen a detalle. Fuimos, no sé si te acuerdas, fuimos unos años atrás, un año tal vez, a la operación de espionaje internacional acá, The Spy Museum, acá en Washington, donde tenían una exhibición especial sobre Operación Jaque. Así es. Cuéntanos, ¿qué era la Operación Jaque? La Operación Jaque fue la operación más importante en la historia de cualquier ejército del mundo de rescate de secuestrados. Había figuras, estaba Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, estaban 3 americanos que eran contratistas, que venían en un avión, contratistas del Departamento de Estado, del gobierno americano, ayudando a combatir las guerrillas. La guerrilla les tumbó el avión, mató al piloto, secuestró a estos 3 muchachos. Había miembros de la fuerza pública secuestrados, ejército, y eran secuestrados en distintas circunstancias que después fueron unidos en la selva para tenerlos juntos, resguardados, digo, sin libertad en la manigua de la selva, pero para que no los liberara nadie. Esto era que usted se desapareciera, como en el libro, una novela famosa de Colombia, La Vorágine, en la selva, en la espesura de la selva. Esa operación nace por fuentes de información que empieza a recoger la fuerza pública y se empieza a compartir con la embajada americana. El Departamento de Defensa, la CIA, también participa, no sé qué otras agencias estuvieron, y con Brownfield, que estaba de embajador, empiezan a organizar todo lo que fue este rescate, que fue un éxito total. Se disfrazan de misión médica como si fuera la Cruz Roja y rescatan. Ahí están las imágenes que uno sintió en ese momento, que ganaron los buenos y derrotamos el mal, como en esas películas americanas que terminan cuando el helicóptero se está yendo y todos los buenos están ahí. Todos los buenos. La sensación de seguridad que nos devolvió Uribe se perdió. Y se perdió porque él empieza a quedarse sin candidato sucesor. Tenía 2, una señora Noemí Sanín, había sido en el pasado también candidata, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Termina por distintas circunstancias apoyando a Juan Manuel Santos, y él, desde el día en que ganó, le dio la espalda a Uribe. Yo estaba en el evento, ni siquiera nos dejaron entrar a quienes estábamos cercanos al presidente Uribe. Ahí comenzó a cambiar la política. Este es de una familia política tradicional muy liberal y muy inclinada a lo que yo llamo la élite revolucionaria, que son amigos de las FARC. No sé si hacen negocios con las FARC, pero cada vez que el ejército colombiano iba a derrotar la guerrilla, alguno de esos políticos sacaba la banderita de la paz para darles oxígeno y ventaja. Y también a mí lo que siempre me gusta resaltar de la Operación Jaque es cómo engañaron a las FARC, porque esto fue una operación de inteligencia, creo que casi sin precedente en América Latina, o tal vez impecable. No tiraron ni un tiro, no había ni un fusil, ni un arma. Era con toda una operación muy sofisticada de intercepción de comunicaciones y engaño estratégico a la FARC. Era
la perfección en la recolección de información, el uso de tecnologías de información, el cómo recogían las llamadas telefónicas y había un elemento de los Estados Unidos, un radar que les cortaba la comunicación y los ponía a comunicarse con otros pensando que eran ellos, fue sensacional. Pero también yo tengo conocimiento que ayudaron elementos de la CIA en su momento a poner en la selva unos recolectores de información, porque ya teníamos los informantes que decían, pasaron por aquí, se fueron por allá. Información donde Uribe tuvo 4 millones de informantes en todo el país. Wow. Eso era la locura. Todo eso culminó, como te digo, Joseph, en la mejor operación de rescate de secuestrados del mundo. La segunda puede ser Entebbe, del ejército israelita en Uganda, que hubo un soldado muerto, creo. Pero después de esta no hay precedente. No, es fabuloso y marca una historia muy importante en la cooperación de Estados Unidos y Colombia. Demuestra qué puede pasar cuando tiene dos amigos tan cercanos que tienen la confianza de compartir tecnologías, inteligencia. Y bueno, aquí el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos, las comunidades de inteligencia de Estados Unidos tienen mucho respeto por Colombia, no solo por esa operación, por toda la trayectoria. Pero hoy en día parece que no voy a decir que está debilitado, pero sé que hay esfuerzos para debilitarlo, ese nexo institucional que tenemos con las Fuerzas Armadas, con la comunidad de inteligencia de Colombia, conjunto con la nuestra aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ves este nexo institucional? Y vamos a entrar al gobierno del presidente Petro, porque eso es más o menos esa ala del Foro Sao Paulo, del socialismo siglo XXI, que después de tanto intento, lograron entrar en Colombia al poder. Háblanos de cómo, en tu opinión, entraron y cuál es el efecto actual hoy en día del gobierno del presidente Petro. Claro, después de Uribe uno jamás se hubiera imaginado, primero, que Santos fuera un traidor como lo es. Que era ministro de Defensa. Era su ministro de Defensa. Además de los errores del presidente Uribe, fue nombrar gente que ni siquiera era cercana ni leal. O sea, es un defecto que yo se lo he dicho. No, prefería en vez del cercano a alguien que no era tanto. Y el presidente Uribe no entendió la misma política, la historia política de Colombia. No la entendió, porque él era un hombre que venía de una región como Antioquia. Más, por decirlo, él se precia del trabajador antioqueño, de que es montañero, más rural. Okay. Sí, no es urbano. Yo creo que es gente que se forja en medio de la adversidad con mucho éxito, porque la capacidad de trabajo es infinita y el valor del trabajo es superior. Entonces él llega a la política colombiana como el gobernador de Antioquia con el 2% de popularidad y empieza a crecer en medio del caos por su valor. Le hacen atentados antes y después. Es un tipo superviviente, 36 atentados terroristas de todo tipo para matarlo. Y él, cuando era presidente. Cuando era presidente, claro. Y hasta la fecha me imagino que hay... Pues ya yo creo que el riesgo siempre va a ser inminente, pero llegó a un nivel en que hicieron de todo, una cazabomba cuando iba despegando el avión, mataron a una fiscal con unos agentes de inteligencia. O sea, estos salvajes de la guerrilla hicieron de todo para matarlo. Entonces, ahí vemos un presidente Uribe que creyó que su legado lo podía seguir el presidente Santos. No, Santos es otra cosa. Santos es élite, familia tradicional, que ha tenido presidentes obviamente mucho mejores que él. Y cambió completamente la política pública que venía del gobierno de Uribe. Decidió negociar con las FARC, le dio 6 años de gabela para que mataran colombianos, civiles, soldados, policías, él con su ambición infinita de poder. Y su hermano Enrique, que siempre fue muy cercano a las FARC, de hecho dicen que él perteneció al grupo M-19, no lo sé, pero esas familias ricas, porque acuérdate de una premisa que hemos aprendido. El comunismo no se lo inventaron los pobres, se lo inventaron los ricos vagos, los que tienen tiempo de pensar cómo destruir la humanidad para quedarse con el poder. Santos entra... Él inicia este proceso de paz.
me acuerdo bien ese momento. Mi primera reacción a eso era: ¿por qué quieres legitimizar el FARC cuando ya está aplastado, está a punto de quebrar? O sea, no tenía sentido en términos estratégicos, en términos políticos tal vez, pero en términos estratégicos no tenía sentido ninguno. Lo logra, digamos, no sé si es un éxito o no, pero lo logra. El efecto de eso fue ¿qué en Colombia, el proceso de paz? El proceso de paz, Santos es un hombre muy hábil, muy perverso. Su estatus lo hace tener las mejores relaciones internacionales políticas que Uribe nunca tuvo. Uribe era un hombre más de campo, más rural. Pero Uribe no se dio cuenta que entregándole el poder a Santos le devolvía la posta al diablo, al régimen, a los mismos que venían destruyendo Colombia décadas atrás. Y Santos se empeña por su ego, porque es ególatra, es narcisista, en sacar adelante un acuerdo. Seguramente le vendieron la imagen que había que desmitificar a las FARC. Hay quienes dicen que las FARC quedaron valiendo nada con el acuerdo. Yo creo que es que el mismo narcotráfico, la minería ilegal y todos los negocios que se derivan de eso iban a lograr convertirlos en criminales transnacionales. Los grupos guerrilleros en Colombia, porque podían tener muchas excusas, algunos se las compraban. Es que los campesinos sin tierra, esa fue una excusa en toda América Latina, que es verdad que había diferencias en la distribución de la tierra porque nosotros somos de origen hispánico. Ahí siempre había concentración de la tierra, incluso en España. Pero eso no era el modo. Había una influencia extranjera de violencia, siempre con excusas donde terminan generando muertos que después no tienen derechos. Entonces, él, Santos, promovió un acuerdo de paz donde lo único que sacrificaba era el campo colombiano porque no le importaba. Ahí vinieron disputas con mi esposo, que es el presidente de Fedegan, que le dijo: ¿sí? ¿Vas a hacer la paz con el patrimonio mío? Chévere. Como diciendo, bueno, me dan este puesto, pero usted entrega su casa. No, los ganaderos colombianos tienen una estela de muerte. Yo tengo un libro que se llama Acabar con el Olvido, con más de 10,000 secuestrados y asesinados en Colombia. No puede ser. Entonces, llega un acuerdo de paz aplaudido por la comunidad internacional, por el Departamento de Estado, por los europeos, que son bastante progres, y a la final vamos a ver cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado? 1.300 grupos ilegales. La coca inunda Colombia. Ya no es solo las FARC, que dejaron un bracito como disidencias. Yo digo, las FARC nunca se dividieron. Se pensionan los más viejos, les regalan curules gratis en el Congreso, que no se las regalan a las víctimas ni a las de la fuerza pública, para que vayan y vociferen toda su psicopatía y su enfermedad mental, porque ellos son los hombres de la paz y nosotros somos los señores de la guerra, porque así nos definen. Y en el campo, lleno de coca, una cantidad de grupos que están generando terror. Hoy Colombia está a punto de una guerra civil. Eso es paz sin justicia, que nunca funciona, porque si no atiendes a las víctimas de esos conflictos o de esos abusos, la paz no va a permanecer, siempre va a desmantelar. Entonces entramos ahora a lo del presidente Petro. ¿Es correcto pensar o decir que presidente Santos pavimentó un poco el camino para que alguien como presidente Petro, con una ideología más fuerte de izquierda, entra al poder? Yo tengo una tesis que la he repetido en muchas entrevistas y foros. Santos puso a Petro en la presidencia. Petro no hubiera llegado ni con toda la capacidad extorsiva, ni con el apoyo de grupos ilegales, ni de narcotraficantes, ni de todo lo demás, porque ahora es una mezcla de todo, si no hubiera tenido las alianzas políticas de alto nivel que le dio Santos. Santos ha sido como, digamos, el kingmaker, como lo llamamos acá. He's the kingmaker, but I'm sure he currently is not satisfied with it. Ok, ¿y cuál es el balance del presidente Petro? ¿Creo que son 2 años o 3 años ya que está en poder? En agosto cumplimos 2 años de una horrible pesadilla que se llama Gustavo Petro. El país ha perdido en competitividad, la inversión extranjera se fue, están sacando el dinero como pasó con Boric en Chile.
la misma receta. Mientras tanto, Migración. Colombianos están saliendo del país. pero montones, unas cifras incalculables de todos los estratos sociales. La gente se está yendo, no ve esperanza. Y los criminales, como te dije, ya no solo secuestran en las zonas rurales, que siguen secuestrando, el secuestro aumentó como en 300%. El reclutamiento de niños en 500%, Joseph. Increíble. Y la comunidad internacional muda, callada. No dicen nada porque también son cómplices del desastre de nuestros países. Y ni qué decir, si usted suma todo lo que está dejando Petro en desinversión, viene un proceso de empobrecimiento que es parte de la receta socialista. ¿Y el empobrecimiento de Colombia es algo que está pasando a nivel nacional o es rural, urbano? No, todo. Porque lo primero que se golpea es la actividad económica más poderosa para enfrentar la recesión, que es la infraestructura, la construcción de vías. Él subió al poder y las vías, como las autopistas de aquí, dijo que eso eran para los ricos, que había que construir caminos vecinales, vías terciarias, de vecinos, la vía terciaria, la del pueblito. Claro que es importante la vía terciaria, pero la gran conectividad del país te reduce costos, sobre todo de la comida. Sí, claro. Es que la conectividad es como las venas y las arterias en el cuerpo, pero es que estamos frente a psicópatas de izquierda. Wow. Entonces Petro está debilitando la economía. Absolutamente. La economía está... que Colombia no estaba tan mal, digamos. No, íbamos con un crecimiento de rebote del COVID, crecimiento exponencial del 12% de rebote del COVID, que es como cuando te sacan de la casa y sale todo el mundo a celebrar. Sí. La gente empieza porque el ser humano trabaja, no es tonto. En medio de la adversidad ve cómo se mueve. Y después 7%, veníamos muy bien. Ya, entonces está debilitando la situación económica. Crecimos al 0.6%. Es que Gustavo Petro es el Eso COVID. Ni siquiera cubre la inflación, creo. Eso ya... Él es el COVID. Es el nuevo pandemia. Segundo, está aumentando la inseguridad en Colombia. Completamente. Hoy todos los días hay asaltos a mano armada en los restaurantes, en los bares de Bogotá, en una tienda. Todos los días. En el sur ha habido mucho más, pero ahora en el norte. Todos los días en el norte, en las zonas exclusivas, llegan pistoleros a robar a la gente. Y el ambiente ahora está tenso porque acabas de decir que Colombia está a borde de una guerra civil. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque si usted se pone en una paz total, que yo digo cambien la T por la C, paz cocal. Colombia, 300.000 hectáreas de coca. Gasolina para la guerra. Acaban de incautar una cantidad de coca procesada en el Golfo de Urabá, lista para despachar al mundo, con valor de $600 millones. ¿Tenemos guerra para cuánto tiempo? ¿30 años? ¿40 años? La ayuda de los Estados Unidos es de $450 millones. Vale más ese cargamento. Segundo, como hay como hay cese al fuego, porque se están buscando acuerdos de paz con el ELN y con unas disidencias de las FARC, el ejército lo adormilan, lo dejan encerrado y mucho comandante se acomoda o termina negociando con narcos porque el narco tiene capacidad corruptiva. Dejan a merced del crimen a la pobre gente en las zonas rurales, que le toca o irse porque la van a matar o pagar extorsiones en medio de la pobreza. Esto es un desastre. Pero además, la migración masiva, entre otras, por responsabilidad del presidente Iván Duque, que firma el pacto migratorio para darle gusto a la ONU y a todos los globalistas, pues nos permitió entrar todos los migrantes, buenos y pésimos, donde está Hezbollah, vaya usted a ver quién más está, el Tren de Aragua, que hoy hace desastres en las ciudades de Colombia, en las más importantes. Tren de Aragua está en Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y el cartel de Sinaloa. Claro. Entonces tenemos la mezcla perfecta, como cuando usted dice vamos a hacer una fiesta bien degenerada. ¿Qué nos falta? Hagamos la lista de qué drogas, la lista de qué inclinación sexual hay, metamos todo revuelto en este paquete. Todos los malos llegan porque usted sabe mejor que yo que es una empresa de crimen transnacional.
Por donde sale la coca, entran las armas, pasa el tráfico de personas, pasa la minería ilegal. Colombia hoy es un polvorín. Y además Gustavo Petro le ofreció $1 millón, un salario que no se gana un soldado de Colombia, a los adolescentes desde los 14 años, que para que no delincan, pero adolescentes que pueden delinquir. O sea, hay que escoger los malos dentro de los jóvenes para darles dinero. ¿Y quién va a escoger eso? Buena pregunta. ¿Y cuál va a ser el modelo a escoger? Está construyendo su base de colectivos chavistas, igual que los guardianes de la revolución de Irán. Y paralelamente está haciendo lo mismo, usando las juntas de acción comunal para recibir toneladas de dinero para hacer vías. Una junta de acción comunal no sabe hacer vías. Usted necesita ingeniería, tecnología, todo eso porque en su pensamiento es la revolución social. Violencia urbana, violencia rural, 300.000 hectáreas de coca y pagar por no matar. El caldo perfecto para una guerra civil en Colombia. Ese es un tema que creo que estamos viendo en toda América Latina, especialmente con este tipo de presidentes de una tilde más marxista que ponen la revolución sobre la gobernabilidad. No, la revolución es lo más importante, la gobernabilidad viene segundo, tercero, cuarto o como sea. Entonces, hablaste de la migración. Quiero profundizar en este punto porque obviamente empezamos esto hablando de la frontera sur. La migración es un problema para muchos países en el mundo y evidentemente no estamos hablando que migrantes son malos porque, bueno... Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero mis padres son migrantes. Hay una migración que puede ayudar a un país porque sube el nivel de innovación, más gente, más ideas, más emprendedores. Manos de obra. Gente que quiere llegar a trabajar construyó Correcto. América. Pero país construyó. Sí, exactamente. Nosotros somos un país de migrantes. Pero estamos hablando de migración ordenada, migración con controles, migración con Estado de Derecho. Migración descontrolada, migración sin orden es catastrófico. Mencionaste presidente Duque, sí, se notó cuando él fue muy, digamos, yo no voy a hablar de por qué, pero el efecto de recibir tanta migración venezolana sin ningún control era una receta que yo sabía que iba a terminar con esto, con más criminalidad, más grupos, Total. Más bandidos. Y después aquí se critica mucho lo que es la Declaración de Los Ángeles, cuando el presidente Duque fue a California, Cumbre de las Américas, no me acuerdo el año, creo que fue 2021, y firmó un pacto con el presidente Biden en la ONU para decir que tenemos que todas las Américas repetir este mismo política de que hizo Colombia. Y yo dije, no, esto... Como Angela Merkel en Europa. Mire cómo están los países europeos. Sí, están con unas invasiones de musulmanes que además no creen en lo que nosotros creemos y no respetan nada de lo que nosotros respetamos. Sí. Un caos, un desastre. Pero el único positivo de eso, aunque yo creo muchos efectos negativos, es eso despierta un sentimiento en el pueblo y también en algunos políticos de proteger sus fronteras, de respetar la soberanía de su país. Pero mira, Joseph, yo te voy a confesar algo que me da mucha rabia. A ver. Hace muchos años existió entre los Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, y países como los nuestros, unos contratos, convenios de 4 meses donde la mano de obra nuestra venía a hacer el trabajo que no hacen los americanos ni los migrantes que ya subieron en la escala económica. Si tú recuerdas, parece que eres más joven que yo venía desde muy pequeña aquí. Uno ve los distintos trabajos, el trabajo de la mucama en el hotel. ¿Quiénes eran las que trabajaban en ese momento? Veías orientales y veías guatemalteca, mexicana, después llegaron peruanos, ecuatorianos, migraciones de distintas olas que ocupaban ese cargo, mismo ese puesto, ese trabajo, mientras otros ya iban ascendiendo. Sus hijos ya eran americanos, ya gringos, ya estudiaron, ya todo. Después se reemplazaba por haitianos. ¿Te acuerdas la tragedia de Haití? Entonces vos vas viendo cómo las migratorias van haciendo trabajos, por decir, de niveles más bajos, menos bien pagados, pero se iban metiendo dentro de la legalidad. Algunos llegaban ilegales y duraban años, pero sus hijos ya eran adaptados. Entonces vos vas viendo ese movimiento migratorio, pero lo de hoy, como lo dice un libro que me regalaste, Joseph, la migración es un arma de guerra. Está dirigida por grupos criminales. Usan la necesidad de la gente,
pero en la migración va trata de niños, tráfico de órganos, trata de mujeres. Caramba, Dios mío, hay que ponerle control a esto. ¿Por qué no volvemos a lo que había antes? Que traíamos contingentes de trabajadores, 10,000, 20,000, trabajaban y se devolvían con el dinero que no iban a hacer en 5 años de trabajo en Colombia. ¿Por qué Biden desechó el convenio que había con Guatemala y con Honduras, que bajó en 80% la presión migratoria? Porque no había excusa, estaba trayendo la mano de obra. 4 meses, vienen a 1, 2, 3 estados y se devuelven con un montón de dinero en el bolsillo. ¿Por qué hizo eso el gobierno de Biden? ¿Por qué destruyó una vía legal donde la gente venía y se volvía a ir y podía venir 5, 6 veces, 8, 10? Después podía traer más gente y aplicar, mientras usted hacía eso, usted puede aplicar formalmente a una visa. No lo hicieron. ¿Qué hay detrás de estos gobernantes? Destruir las sociedades. ¿Qué pretenden? ¿Creen que ellos se van a salvar cuando la sociedad occidental libre no funcione? No, yo creo que es destruir las fronteras, porque en América Latina siempre había esta discusión de integración, que quiere que integrar la región, el modelo de la Unión Europea, que ahora se ve que está haciendo cierto nivel de rechazo. Brexit es el mayor ejemplo de eso. Así es. Pero la ascendencia de Meloni en Italia, de Orbán en Hungría. Toda la derecha de Europa. Toda la derecha de Europa está viendo que esto de migración descontrolada, integración sin algún Estado de Derecho. Cultural enrichment. Exacto. Y esto siempre lo he visto en América Latina. Lula da Silva, el campeón de la integración latinoamericana, siempre habló que la Europa es el futuro, China es el futuro, Estados Unidos queda para atrás. Pero hoy en día creo que los pueblos latinoamericanos están de acuerdo. Ellos ven la migración, cómo les está afectando en el tema de inseguridad, en el tema de desempleo y todos los otros temas que acabas de mencionar. Pero yo creo que no ha habido una receta todavía para responder con eso. El presidente Bolsonaro, yo creo que fue parte de eso, era parte de la razón que él subió a la presidencia, pero no la única razón que subió a la presidencia. Yo creo que Javier Milei ha sabido reforzar ese mensaje de combinar lo que él conoce muy bien, que es la libertad individual, la libertad económica, pero también con esa sensación nacionalista de que es ser un argentino, que el orgullo de ser argentino, la Copa Mundial y todas las cosas que han logrado. Yo creo que en Chile tal vez va a pasar esto lo mismo, porque si hay un grupo que Tren de Aragua, o un país, perdón, que Tren de Aragua completamente destrozado, es Chile. Tren de Aragua Chile y ahora Perú. Y ahora Perú, exactamente. Entonces, ¿cómo ves esto en Colombia? Porque ¿cómo los colombianos están respondiendo a esto? Porque realmente la migración descontrolada ha sido más a Colombia que cualquier otro país. La gente está desesperada en Colombia. Desesperada con la violencia, porque desafortunadamente la criminalidad colombiana, que nosotros también hemos sido campeones, ahora se suma a la venezolana. Entonces hacen una simbiosis perfecta. En algunos casos operan juntos. En otros casos son los venezolanos solos. Y te voy a poner otro ejemplo que vale la pena que lo tengas en el radar. Incendios. Incendios no forestales lejos. Incendios en todas las cordilleras de las ciudades. Como lo que pasó en Chile. Pero antes pasó en Colombia. Sí, okay. Colombia vinieron unos incendios espantosos. En Bogotá, los cerros incendiados descontrolados. En varias ciudades, en Cali, los incendios. Cuando vas a ver, atrapan la mayoría, 24 personas capturadas, en su mayoría de origen venezolano. Vas a ver a Chile, también. Dijeron lo mismo, sí. Por Dios. Mira, yo tengo una tesis, pero usted es más estudioso que yo en este tema migratorio. La migración venezolana de los últimos 5 o 7 años es como la época de los Marielitos en Cuba. Sacaron la gente de las cárceles, la prostitución, lo que fuera, los drogadictos, y los pasaron a la frontera, pero los pasaron dándoles una plata para que pasaran. Yo tengo esa tesis y quiero que la estudiemos bien. ¿Para qué? Para hacer sus guetos y destrozar los países. Son personas que nacieron en la revolución de Chávez. No revolución, son personas degradadas moralmente. Muchos hacían parte de los colectivos chavistas. ¿Se acuerda de Joseph Serra y todos esos? ¿Qué pasó con Serra? Ellos funcionan con los bandidos hasta que o los dan de baja, los matan o los meten presos o los mandan de migrantes. Te mandan toda
una parte de esa sociedad que ellos mismos han convertido en criminales. Ellos mismos han convertido casi en desechos humanos porque es gente que le ha tocado vivir todo para sobrevivir. El hambre, la desesperanza, el crimen, hasta que los involucran y los capturan para que sean criminales. Esa migración última no es una migración trabajadora, no tiene sentido de agradecerle a esta patria nueva. Todos se lo merecen. Venimos sufriendo esto en América Latina y esto se va a volver un polvorín social y la gente los está rechazando. Y los Estados Unidos, simplemente observadores, ya saben lo que pasa. Les está pasando en Nueva York con los venezolanos. ¿Cuándo se ha visto golpear a la policía de esa forma? Porque es una estrategia de destrucción de la sociedad. Y si usted a eso le suma que en Colombia, desde Juan Manuel Santos por hacerle caso a las FARC y después Iván Duque por progresista, nos quitaron el derecho al uso legítimo de las armas, pues la sociedad colombiana está a merced de los criminales. Es eso, voy a profundizar un poco en ese punto de eso de migración, creo que es muy importante. Hay un concepto, yo creo que es un repoblamiento artificial. Trabajemos en ese concepto. O cuéntanos un poco cuál es el concepto. El repoblamiento artificial es cuando hay un cerebro detrás, que es el que causa todas las acciones delictivas de distinta índole, pero necesita control de los países, control territorial. Control territorial significa que llegan a los sitios, a los guetos. De hecho, en Cali han desplazado a los colombianos pobres que vivían en las montañas para quedarse ellos con los negocios y de ahí son los nuevos reyes del microtráfico, de la venta de sustancias ilícitas, los reyes de la extorsión, los reyes de la trata de personas, de la trata de niños. Entonces va generando una nueva criminalidad que está conectada en varios países. El Tren de Aragua tiene conexión transnacional. Claro. Una especie de Hezbollah sin línea musulmana, pero con la misma conexión de criminalidad. Crimen sin límites en los países libres. Sí, voy a tocar el tema de Hezbollah enseguida, pero voy a dar un poco de puntos para abordar lo que acabas de decir de esta repoblación artificial. Repoblamiento artificial. Repoblamiento artificial, porque es una tesis que hay que estudiar. Y te voy a decir de esta forma. Yo siempre he dicho aquí en Estados Unidos a todas las autoridades o los políticos de que están tan preocupados por nuestra crisis en la frontera sur. Digo, para entender realmente el magnitud de lo que nos puede pasar o lo que está pasando, vayan a la frontera de Colombia y Venezuela, porque esa es la primera frontera que yo he visto en América Latina que realmente de una forma estratégica, organizada, sistemática, fue atacado. Pero no atacado solamente con soldados, fue atacado con crimen organizado, fue atacado con migración, fue atacado con todas las herramientas para poder debilitar esa frontera y construir este repoblamiento artificial. El efecto de la migración masiva y la crisis humanitaria en el caso de la frontera Colombia-Venezuela fue el falta de capacidad para control fronterizo. Las Fuerzas Armadas no tenían la capacidad para controlar toda esa frontera porque la migración y la crisis era tan alta. 2 millones de venezolanos llegaron en un periodo de casi 3 años a Colombia. Entonces, el efecto fue eso, es el falta de, y tú lo dijiste hace poco, el falta de control territorial. Y cuando había vacíos y más vacíos de control territorial, entraron las guerrillas y los grupos de criminalizados. 140 trochas. Trochas, exacto. Esas famosas trochas. Y cuando esos grupos, puede ser ELN, puede ser las FARC, puede ser una cantidad de bandidos, hasta los carteles mexicanos que llegan para tratar de controlar el flujo de narcotráfico, cuando empiezan a pelearse ellos por el control territorial. Cuando se pelean, las tasas de homicidio, violencia van a niveles astronómicos. ¿Y qué pasa ahí? De ahí entra la parte de hablar de paz, de pacificar la frontera, de buscar convenios. Y ahí Maduro empezó a hablar de que tenemos que hacer un tratado de paz con Colombia sobre nuestra frontera. Usó los rusos para desinformar, decir que tienen que arbitrar ese paz. Mandó sus fuerzas armadas que empezaron a chocar con la FARC y el ELN. Pero todo eso para llegar a un punto de paz criminal. Porque la impunidad es lo que quieren imponer sobre el pueblo. La ilegalidad. Y la ilegalidad y cambiar los incentivos. Los incentivos para que la gente que vive en esos lugares cambien su acción para ya no ser buscado por la productividad de la economía formal, sino buscado por la predación de la economía ilícita. Y cuando eso pasa es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil cambiarlo. Entonces voy a acelerar esto a lo que yo veo con la política del presidente Petro. La primera cosa que me alarmó del presidente Petro cuando empezó a
salir de la industria petrolera. Él habló de que Colombia no debería depender del petróleo y todo eso. Y he escuchado ese discurso en todo el mundo. Pero yo dije, bueno, para empezar, un país que está creciendo y tiene petróleo debería aprovechar ese petróleo para mejorar su economía. Pero la agenda climática... Eso, 20 razones. Farsante. Claro, pero lo que dijo después es que, bueno, yo podemos reemplazar la industria petrolera con la industria agrícola. Y a eso me empezó a preocupar, porque la industria agrícola, que fue mucha productividad y es una industria importante, sin embargo, esa es la industria que han usado históricamente para poder contaminar, porque la coca viene de la tierra, y criminalizar esa industria para poder llevarlo a esta paz criminal. Entonces, ese proceso que estoy describiendo es un proceso de prácticamente integrar los países usando la criminalización transnacional, cambiar los incentivos, buscar reconstruir nuevas infraestructuras, y encima de eso, y eso es la parte que yo me especializo en la parte geopolítica, encima de eso esos actores globales, Rusia, China, Irán, porque ellos buscan nuevas vías, nuevos puertos, nuevos controles comunicacionales, nuevas cosas donde el Occidente y principalmente Estados Unidos no está metido. Entonces, lo que me preocupa de lo que está pasando en Colombia es construir una nueva ruta de comercio entre Venezuela y Colombia que no existe, porque Venezuela ha sido un país dominado por esta revolución bolivariana y también por la criminalidad, pero que van a construir esta ruta de comercio con Colombia para contaminar todo eso en Colombia y tener un acceso Atlántico-Pacífico. Y eso es lo que me preocupa, porque si miras el mapa de la ruta de narcotráfico, pasa de Venezuela a Colombia y entra al Pacífico desde la puerta de Buenaventura. Esa estrategia es lo que yo veo que está pasando en todo el mundo. Es la misma estrategia que están haciendo en la frontera sur. Quieren mover las carteles mexicanos para que empiecen a apoderarse de las ciudades que están en Estados Unidos. Y lo mismo que puede pasar en Colombia. ¿Cómo se puede frenar esto? Y la triple frontera. En Sudamérica, claro. En Sudamérica, con Paraguay, Brasil. Ponemos esta pregunta, senadora. Mira, si primero que todo dijiste algo importante, es el sentido de nación. Aquí todos estos psicópatas que llegan al poder de la mano de los metacapitalistas, que son esas familias multimillonarias que no tienen nacionalidad porque viven hoy en Hong Kong, en Londres, mañana en Madrid, en Singapur, en un avión, que no tienen sentido de nación. Muy similares a los Soros, todos que están en fundaciones supuestamente para el medio ambiente y los derechos humanos, tienen una agenda bastante pervertida, porque ellos te venden el desorden social y el desorden familiar, pero eso no lo aplican ellos con sus propias familias. Entonces, eso nos lo contaba a nosotros el profesor Olavo de Carvalho. Nosotros tenemos que reavivar el sentido de nación, y eso no es nacionalismo, eso es amor de patria. Y tristemente en Colombia, el único episodio donde esas emociones se exaltan es con un partido de fútbol de la Selección Colombia. Ojalá fuera, como ha sido siempre, el amor por el ejército. La gente en Colombia quiere su ejército. Nadie es globalista en un partido de fútbol. Eso sí es verdad. Qué buena frase, hay que acuñarla. Sí. Entonces, ese sentido de patria tiene un origen como nación. Nosotros no somos la Gran Colombia. Nosotros somos Colombia, Venezuela y Ecuador. Panamá se fue. Somos decisión autónoma y propia. Nosotros no somos venezolanos ni los venezolanos son colombianos. Nosotros no somos ecuatorianos. Nosotros tenemos ese sentido de nación que es el espíritu que existe en cada patria. Además, yo lo creo fervientemente. Cuando usted lucha por su país, lo hace más allá que una conciencia racional. Usted lucha porque hay una emoción y un sentimiento que va vinculado a una identidad de su alma con su país. Si no, no habría ejércitos ni soldados en los países. Seríamos todos un ejército de la ONU, que eso lo querían también algunos globalistas, ¿no? No somos iguales, somos diferentes. Entendemos la vida de forma distinta donde hay respeto. Usted no me puede volver igual al budista, no me puede volver igual al musulmán. Lo que tenemos que saber es que cada cual busca su forma de aproximarse a Dios, pero que en la tierra hay límites. Y los límites se basan en las libertades fundamentales, que fueron el principio de la Constitución de los Estados Unidos. Exacto. Como el freedom of speech, que ahí se deriva todo, libertad de expresión, después de pensamiento, The Bill of Rights. Sí. The Bill of Rights, el Acta de Derechos Civiles. Por Dios,
civilización occidental. No la podemos perder. En Colombia hay que llegar a reforzar todas las fronteras, empezar a ponerle orden a los migrantes, para afuera o para la cárcel, empezar a usar las tecnologías de información que están allí, inventadas, hace mucho rato. Entonces, es voluntad, es amor de patria, es sentido de país. El venezolano bueno, yo tengo empleados venezolanos, mis hijos tienen empleados venezolanos. El bueno hay que ayudarle, el malo no. Sí, y te voy a decir de la perspectiva de un uniformado, un soldado, un marine en combate. Porque cuando entras en operaciones de combate, el proceso psicológico es mucho más acelerado, o sea, más que entrenamiento, más que cualquier otro ejercicio, porque tú te tienes que preparar a dar todo, porque las consecuencias obviamente son evidentes. Y lo que siempre digo, que lo que más viene por tu mente, lo que más te refuerza esa habilidad de entrar a situaciones peligrosas, riesgosas, es ese patriotismo. No es democracia, no es la libertad, es esa bandera que tú ves en el soldado a tu lado, porque sabes que él está con esa misma sensación. It's the sentiment. Ese sentimiento que tienes por tu país y tu patria. Sentiment, emotion, patriotismo. Y es por eso no lo pueden quitar. que cuando la bandera sube de Colombia o la bandera sube de Estados Unidos, no se arrodilla, se para, se saluda. Cuando hay el himno nacional, se pone la mano en el corazón. Esos son prácticas que ayudan a reforzar la psicología para soldados que tienen que enfrentar todo o a veces dar todo para salvar esa patria. La vida. Exacto. Y hablamos de Operación Haki y eso fue el sentimiento de esos colombianos. Y he hablado con algunos colombianos de la Fuerza Armada colombiana, del Ejército colombiano, que participaron en esa operación y todos dicen lo mismo. Yo lo hice por mi patria. ¿No? Yo lo hice por mi patria porque mi país necesitaba esto. Y ese sentimiento es el que tenemos que recomponer, porque lo distorsionó la izquierda. La izquierda que le enseñó a odiar a los jóvenes. A odiar a unos jóvenes que se creen con derecho a todo y no tienen ese derecho. Porque ellos no han construido lo que todos hemos construido, no tienen derecho a destruirlo ni a quemarlo. Cuando dicen es que la juventud es el futuro, sí, solo sí, entienden que sus mayores ya vivieron, hay que respetarlos. Sí, solo sí entienden que ponen en jaque su propia libertad, porque nosotros ya vivimos. Senadora, un privilegio como siempre tener esta conversación. Tú tienes muchos seguidores en Colombia. ¿Dónde los seguidores fuera de Colombia te pueden seguir? Obviamente tienen sus redes sociales. Claro, tengo Facebook, muy fácil, que esa es muy común. Siempre es María Fernanda Cabal, senadora. ¿Cuál es la red que más usas? Facebook sigue siendo la principal de penetración en Colombia y para efectos políticos. Acá ya casi no se usa Facebook. Qué curioso, ¿no? Sí. Tengo Instagram también, @ María FDA Cabal. Estamos incursionando en TikTok. Pero estoy en todas. Estoy en todas. Vale la pena que nos sigan y compartan la información porque hay que rescatar a las sociedades libres de caer en el abismo. Así es. Bueno, vamos a poner todas las redes sociales de la senadora María Fernanda Cabal en nuestros show notes. Pueden seguirla en todas las redes, pero principalmente en Facebook si están de Colombia. Fuera de Colombia tal vez. Estás en X también, me imagino, sí. Claro. Sí, en X tengo casi 600. En Colombia no usan mucho X, he visto. No, pero como fuente de información para medios, yo uso mucho X. Y también creo que para proyectar al exterior. Para proyectar al exterior. Exacto. Le pueden seguir a la senadora. Vamos a tener más conversaciones con ella en el futuro. Yo me imagino que tienes una futura muy brillante, con aspiraciones muy grandes y ojalá vamos a escuchar más de esas aspiraciones en poco tiempo. Si son nuevos en nuestro canal, por favor se suscriben al canal, tocan el botón de campaña para poder hacer seguimiento a todos nuestros episodios. Si están escuchando por otras plataformas, también suscriban a esas plataformas también y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.